Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que fue una grata sorpresa ver este asunto tan importante y tan relevante para la agenda, no solamente política, sino la agenda pública y de preocupación de todos los argentinos, en el orden del día, a pesar de que todos sabemos y conocemos que esto es una reunión informativa. Bienvenido sea empezar a analizar este asunto. Como bien usted indicaba, tengo un proyecto de mi autoría. Esto no se corre un poquito más para acá. Porque estoy... Más no tira. Bueno. O venís más acá, te cambio. Sí, un poquito más acá, tengo acá. Bueno, he presentado un proyecto básicamente para poner en discusión lo que fue seguramente una iniciativa con muy buenas intenciones para poder dar pelea a un flagelo tan importante como es el narcotráfico y en particular el narcomenudeo, con todas las cuestiones que implica, tanto desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista de la afección al tejido social, desde el punto de vista también, ¿no?, de la corrupción o de la capacidad de corromper a todos los niveles, tanto estatales, judiciales, policiales, etc. En el 2005 se debatió, se deliberó en esta casa y también en el Senado de la Nación la necesidad de abordar la temática de lo que fue, lo que se llamó narcomenudeo microtráfico, a partir de hacer un traspaso de jurisdicción, que por supuesto todos conocemos que de acuerdo a la 23737 tenía la excepción de la jurisdicción federal, a las jurisdicciones provinciales. Ahora bien, han pasado más de 15 años desde esa decisión, han adherido 12 provincias argentinas a la desfederalización, la última que adhirió fue la provincia de Santa Fe, pero voy a hablar en este caso como bonaerense. La primera provincia que adhirió, y de hecho ustedes también conocerán la historia de lo que fue este proyecto de desfederalización del microtráfico, del narcomenudeo, tuvo precisamente, digamos, un impulso por parte de quien dirigía y conducía la provincia de Buenos Aires en ese entonces, su ministro de Justicia, de Seguridad, etc. Insisto, muy bien intencionado. El debate que se dio en esta casa es bien jugoso porque volvemos a reeditar las mismas inquietudes que aparecieron en esa instancia del debate, pero ahora con una prueba empírica de cómo eso se tradujo, de alguna manera se reflejó en cómo funcionó la desfederalización a nivel provincial, en particular en la provincia de Buenos Aires. Todos habremos revisado las estadísticas, no solamente de la Procuración, también de la Procunar, y es evidente, es muy evidente, que a partir de la decisión de la desfederalización, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero también lo vemos como un mismo patrón en el resto de las provincias, hubo un sensible aumento de los casos de persecución penal o judicial al narcomenudeo o al microtráfico, que se da cuenta en las IPP iniciadas. Aproximadamente podemos ver que en el universo de la provincia de Buenos Aires hay un registro último del 2025 de 84.000 causas iniciadas, también con un desagregado, que acá lo traje para no hablar de datos en el aire, podemos mirar, con un desagregado que da cuenta de que la persecución se concentró, precisamente en lo que perseguía este objetivo, en los incisos que separó la jurisdicción, digamos, que se delegó, en este caso inversamente al principio constitucional, ¿no? Ustedes saben que las provincias se reservan para sí lo que no delegan a la nación, en este caso hubo un principio de inversión de ese principio, y se trasladó la comercialización, la tenencia simple, la tenencia para consumo, bueno, todas las cuestiones que sabemos que nosotros llamamos la menor cuantía o, bueno, los delitos de menor peso, digamos, en materia de narcotráfico. De ese universo de 80.000 casos, un 68% pertenece a la comercialización, un 31% a la tenencia simple, tenencia para consumo un 24%, otros, etc. Y en el caso de cómo se dirimen estas cuestiones en el ámbito judicial, tenemos una estadística de un 80% de casos archivados. Un 80% de casos archivados en la provincia de Buenos Aires. Claramente tenemos que hablar de muchas cosas, entre ellas el dispendio, ¿no?, económico que esto también conlleva, en términos de dispendio económico a nivel judicial,
policial, bueno, toda la maquinaria que se pone en marcha para, digamos, metabolizar todos estos procesos que luego terminan en archivos. Pero más allá de esto, es importante ver cómo a partir de la provincialización o, digamos, el traslado de la jurisdicción provincial en la provincia de Buenos Aires, aumenta la persecución penal de los casos del microtráfico o narcomenudeo y, inversamente proporcional, se achica o se reduce sensiblemente los casos que llegan a la jurisdicción federal. ¿Qué quiero decir con esto? Es evidente que el hecho de ir a la persecución penal de la comercialización en menor cuantía, en fraccionamientos menores, la persecución penal a la tenencia, al consumo personal, es evidente que obstruye la posibilidad de seguir el lineamiento de la investigación para llegar a lo que ha sido reservado para el interés federal. Es evidente, acá lo quiero mostrar, esto es de la Procunar, entiendo por haber trabajado codo a codo en su momento con la Procunar, que la Procunar también tenía este entendimiento de que si bien seguramente tuvo muy nobles intenciones la desfederalización, no dio los resultados esperables y ahora un poco me parece que ha cambiado el temperamento, pero sin perjuicio de ello, me parece que es importante ver este cuadro de situación. Cómo en los 12 casos de las provincias vemos exactamente el mismo patrón. Un aumento sensible de los casos de persecución penal al narcomenudeo que en gran porcentaje terminan en archivos o en desistimientos y van en contra de la posibilidad de la investigación de la línea, digamos, de lo que es el crimen organizado o el narcotráfico, en la medida que claramente había sido el espíritu del legislador en la 23737 legislar. Dicho esto, soy claramente una férrea convencida de que tenemos que volver a restablecer el artículo 34 de la 23737. Que el mecanismo de la desfederalización, que además, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires presupuso en el artículo 5 de la... A ver, lo tengo por acá también. Perdón, el artículo 5 de la 26052, que es la que adhirieron a las provincias, y por supuesto la provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir, dice lo siguiente, dice, a los efectos de la presente ley, establece un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones provinciales o a la Ciudad de Buenos Aires que adhieran, que así lo requieran, de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, del Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a la Fuerza de Seguridad, Servicio Penitenciario, Prestación de Justicia, con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley. ¿Qué suponía? Es decir, en ese momento, esta ley que planteaba el traspaso jurisdiccional a las provincias de las cuestiones relacionadas a las infracciones de la 23737, pero ahora para la jurisdicción provincial, tanto en lo judicial, lo policial y también en la ejecución de la pena, o sea, el dispendio de justicia en la ejecución de la pena, ¿qué presuponía? Bueno, precisamente presuponía presupuesto para ello. Presupuesto incluso también para el dispositivo penitenciario. Esto no fue efectivo. Probablemente, y en el debate de la discusión, en aquella oportunidad, fue una de las especulaciones que algunos supusieron que podía ir de la mano en el acompañamiento de esta propuesta, que era la transferencia económica a las provincias, pero que realmente fue muy deficitaria y permanece siendo deficitaria. Por lo tanto, todos los indicadores que podemos ver estadísticos nos dan cuenta que esta situación es absolutamente inconducente, absolutamente, digamos, insisto, creo en las intenciones que tuvo la ley de dar respuestas, pero que claramente quedaron en una especie de, propuesta mágica o que no tuvo correspondencia con la realidad. En cuanto a los logros que podemos hoy evaluar y los resultados escrutados son claramente, digamos, desalentadores para seguir persistiendo en que esto es el mecanismo de persecución que tenemos que establecer a nivel nacional frente a un fenómeno que nos preocupa a todos, no solamente por la situación de, digamos, de importancia que reviste la narcocriminalidad, sino también las cuestiones que tienen que ver con su impacto en la salud y su impacto también en la ruptura de los tejidos sociales y en la corrupción en las instancias institucionales. Estoy convencida de lo que digo y la verdad es que bienvenido que este tema se haya introducido en el orden del día de hoy. Recién hablaba también con José Gliski. Nosotros somos parte, somos
miembros de la Bicameral de Seguridad. José me decía de su interés también de poder discutir este asunto bien pesado, bien grueso para los argentinos y para poder construir respuestas realmente como necesitamos, ¿no? Construir desde aquí con la seriedad que merece el tema. Desde la Comisión Bicameral me parece que es un tema que realmente tenemos que abordar y bienvenida la oportunidad de que usted lo haya puesto en la agenda. Bueno, muy buenos días. No soy parte de la comisión, pero sí presenté un proyecto en el sentido contrario a lo que planteaba la diputada. Miren, desde la provincia de Santa Fe, cuando nosotros adherimos a la ley de narcomenudeo, los resultados son abismalmente cambiaron abismalmente, y nosotros podemos dar cuenta de que esa adhesión nos permitió desde la provincia poder abordar con muchas herramientas, no solo esas, sino con muchos cambios también de leyes hacia el interior de la provincia, abordar de lleno el narcotráfico, que obviamente tenía como epicentro la ciudad de Rosario, y que todos saben la situación de violencia que nos tocó atravesar y de la que fuimos protagonistas los argentinos. Yo hoy vengo a plantear lo contrario. Yo vengo a plantear que nosotros tenemos que ampliar la desfederalización y hacer que las provincias puedan tener más competencias. Y lo digo a sabiendas de que puede generar algún debate, pero también nos tomamos la reserva de que la provincia que quiera hacerlo lo debe hacer con una adhesión, no es que será obligatorio, pero sí creo que las provincias que estamos abordando el tema de narcotráfico y de seguridad de manera consciente y con mucho trabajo, hoy necesitamos tener más herramientas, y que hay muchos casos que terminan no resolviéndose o que no le estamos encontrando la salida porque quedan en una especie de limbo entre si le corresponde a lo federal o le corresponde al fuero provincial. Y ahí es cuando nosotros planteamos desde mi provincia la necesidad de ampliar las competencias de esta ley y poder permitirle a una provincia como la nuestra que nos podamos hacer cargo nosotros de algunas cuestiones que hoy parecen quedar de la mano solamente de la nación, de un poder judicial nacional, federal, que está desbordado y que tampoco puede hacer el trabajo que yo creo que sí puede hacer una provincia cuando se involucra de lleno en la realidad que nos toca todos los días. Y yo quiero plantear algo. Esta ley que estamos reformando es una ley de 40 años, que indudablemente ha tenido cambios el narcotráfico, cambió la forma. Era una ley que estaba pensada para organizaciones narcocriminales internacionales. Pero cuando uno se enfrenta al narcotráfico, el narcotráfico también cambió la forma y tiene una característica barrial, local, tiene una característica que tiene que ver fundamentalmente con el narcomenudeo, que no tiene probablemente raíces en organizaciones internacionales, pero que es muy violenta, que es lo que pasaba en Rosario. La violencia sigue siendo, ¿no?, por el control del territorio. Pero le pedimos a la gente que quiere denunciar que vaya a la justicia federal cuando la justicia federal le queda a cientos de kilómetros. Y en cambio, cuando uno lo puede hacer desde una posibilidad de tener más competencias provinciales, indudablemente la justicia está más cerca y la posibilidad de la denuncia para esa persona es mucho más cercana. Entonces, yo presenté un proyecto trabajado con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, donde nosotros planteamos que ese artículo 34 que la diputada dice sacar, yo digo ampliarle la competencia y poder trabajar, y que las provincias que lo decidan puedan trabajar en la tenencia y comercialización cuando la cantidad de droga es compatible con la distribución y el menudeo, el cultivo o la siembra a pequeña escala, la tenencia simple para consumo y figuras del Código Penal relativas a estupefacientes. Pero yo quiero dejar marcado algo. Tomamos un resguardo, que es que la nación, siempre que considere que ahí hay un riesgo inminente de que haya una organización narcocriminal, que haya redes internacionales o que el conflicto o el tema sea más complejo, siempre la nación podrá tomar la atribución de decir que va a ser el fuero federal el que va a seguir adelante con la causa. En eso nosotros tomamos una reserva de decir, ampliemos competencias, pero siempre también
dejemos y no pongamos en riesgo aquellas que son investigaciones narcocriminales de otro nivel y que obviamente trascienden. Pero yo quiero dejar algo en claro. Creo que esto no viene a quitarle competencias a nadie, sino a mejorar las competencias que cada fuero pueda llegar a tener. Y lo digo porque muchas veces terminamos dejando espacios vacíos donde no se ocupan ni las provincias ni se ocupa lo federal, pero les cargamos de trabajo a los federales de temas que podrían ser de simple resolución en una provincia, pero que empiezan a tener expedientes que se acumulan y que al final del día no terminan con las respuestas que tienen que tener o que no terminan ocupándose de los temas que sí tendrían que ocuparse, que tienen que ver con las redes internacionales y con el narcotráfico a otra escala. Entonces, el planteo que nosotros traemos de Santa Fe es ampliar estas competencias, poder dar un marco legal a que aquellas provincias que hayan adherido, obviamente, a la ley de narcomenudeo y que puedan mostrar resultados diferentes al que plantea la provincia de Buenos Aires. Yo digo, a nosotros realmente nos cambió la situación en la provincia de Santa Fe. Ayer dábamos un número de 400 muertos que supimos tener, estamos en 70, a mitad de año. Ese es un número contundente de lo que significa cuando le damos herramientas también en serio a los poderes, a los distintos poderes provinciales, digo, a la justicia y también a los gobiernos, y se trabaja articuladamente, que se pueden tener resultados que yo creo que no son solo hoy un buen ejemplo a nivel nacional, sino que son un buen ejemplo a nivel internacional de cómo se puede articular y se puede trabajar. Por eso nosotros, desde la provincia de Santa Fe, venimos a plantear este proyecto que sí amplía competencias provinciales, que sí dispone que nos tengamos que hacer cargo de una parte más en términos de lo que nos corresponde, pero es porque entendemos que hay cosas que las podemos resolver de manera más rápida, que hay temas a los cuales nosotros podemos abordar las provincias de otra manera y que dejárselos en lo federal y dejarlo en el fuero federal, lo único que termina haciendo es no resolviendo los problemas y dejándole más herramientas a aquellos que venden droga todos los días y que en el medio está la gente que sufre la violencia que trae el narcomenudeo en la provincia o en las provincias. Porque también quiero dejar esto en claro y con esto termino. Todos estos temas que son tan locales y radicados tan localmente son muy violentos y son de una violencia muy cruda, donde uno tiene que tener herramientas y la única herramienta que puede estar ahí, cerca, conocer de qué se trata, hoy es un Estado provincial. A la nación le queda muy lejos, muy grande, muy difícil y por eso yo estoy pidiendo que nosotros reformemos esta ley para darle más potestades a las provincias, pero de nuevo, remarcando que cuando la nación decida o cuando lo federal decida que la responsabilidad y la competencia es nacional, queda garantizado en la ley de que el fuero último y que la responsabilidad última es la federal. Muchas gracias. Al resto de los diputados. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que escuché con atención el planteo y obviamente estudié el proyecto, la propuesta legislativa de la diputada Scaglia. Y acá los colegas me decían, bueno, por ejemplo, cuáles eran las estadísticas de Santa Fe. Cabe decir que la Procunar, que tiene estadísticas publicadas, las últimas, ellas del 2025, por supuesto que no tiene las estadísticas de la provincia de Santa Fe, porque es muy reciente la adhesión de la provincia y todavía no han construido datos. Esto lo digo también para ponderar, digo, lo que tenemos hoy como capacidad o diagnóstico de estudio estadístico, ¿no? Probablemente la diputada pueda construir algo de estadísticas provinciales y compartirnos, pero no es la estadística de la Procunar, que hasta aquí no pudo escrutar cómo impactó el proceso de desfederalización en, puntualmente, la provincia de Santa Fe, que claramente todos conocemos y entendemos la preocupación digamos, del impacto de la infracción 23737 en la provincia en particular. Tanto es así que de la provincia de Buenos Aires hemos recurrido al auxilio de la provincia con una clara, digamos, apoyo, un claro acompañamiento, tanto desde lo policial como desde lo judicial, etcétera, incluso la nación, o sea, el operativo Bandera y también la cooperación de la provincia de Buenos Aires con el envío de fuerzas provinciales, que también cabe decir, y me parece esto, ¿no?, es un tema
bien importante y que no podemos ser reactivos cuando aparece la noticia traumática para la sociedad salir. Me parece muy importante, Presidenta, que haya traído este tema, muy importante. Yo oportunamente presenté también un proyecto para, de alguna manera, formalizar la cooperación interprovincial o interjurisdiccional, tanto en materia policial como judicial, en los casos de narcotráfico, que todos conocemos, que el narcotráfico no conoce de fronteras, ni intrapaís, ni tampoco, digamos, hacia afuera, ¿no? Es un delito transnacional, por eso el carácter federal que le dio el legislador oportunamente en la 23737. Dicho esto, me parece pero clave el tema de las estadísticas porque no tenemos ninguna forma de conocer cuál es el impacto de la desfederalización en la provincia de Santa Fe porque todavía no está procesado esta cuestión por la Procunar. Dicho esto, también contarles que he leído con mucha atención y no para confrontar, sino para pensar. Esto tiene que ser un lugar de pensamiento en donde podamos construir una posición lo más edificante posible, porque es un tema muy sensible. Y hay un documento que encontré de un cortesano de la Corte de Santa Fe, de Daniel Herbeta, que se llama Desfederalización a la Carta, que recomiendo su lectura, porque realmente me parece que es un documento que nos interpela y nos invita a reflexionar sobre este tema, ¿no? Y estamos hablando de un cortesano, estamos hablando de alguien con la experiencia de la gestión y la tramitación permanente de estas cuestiones, que ha aportado al pensamiento de este documento, Desfederalización a la Carta. A mí me parece que está muy bueno también conocer cuál es la mirada de un cortesano de la provincia de Santa Fe que tanto nos preocupa, digamos, como enclave de esta situación y que también tiene un condimento adicional, ¿no? Que a mí siempre me gusta marcarlo, que lo voy a decir a título de título, valga la redundancia, porque hay que profundizar mucho, que es la característica puntual de su ubicación geográfica y también de, digamos, el conglomerado portuario tan importante que tiene en San Lorenzo, en Rosario, etcétera. Y que, por supuesto, esto tiene una incidencia muy importante en la circulación y en la distribución, hablando, digamos, de redes de narcocriminalidad transnacionales. Así que me parece que está bueno poder poner esta consideración y lo de la necesidad de las estadísticas sería muy importante para poder profundizar el debate. Gracias. Bueno, gracias. Y acerco las estadísticas sin ningún problema y puedo traer más material y además el ministro de Seguridad está dispuesto a venir para plantearlo. Una sola cuestión respecto a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Nosotros también llevamos adelante un proceso profundo de mucho cambio, porque entendíamos que si la Corte no cambiaba, lo que nos tocaba afrontar no iba a ser posible. Por eso también la pelea es bastante dura en términos de lo que nos tocó atravesar, pero también de los cambios que tiene la provincia, y uno de esos cambios que está ratificado en la Constitución de la provincia, pero también en el cambio de una Corte Suprema de Justicia que no estaba cumpliendo con requisitos de edad en principio. No lo digo por Herbeta, pero sí lo digo por otros.